Bueno, muy Buenas buenas tardes. tardes. ¿Cómo está Liliana? Muy buenas tardes. Esperemos que los otros chicos se puedan conectar. Mientras tanto, como norma del instituto, podemos esperar hasta 5 minutos. A partir de eso comenzaríamos la clase. Esperemos que se sigan conectando el resto de alumnos. Tengo que entendido que este curso se inscribieron a último rato, entonces esperemos se puedan ir integrando. Bueno, me presento, soy Pedro Maya. Voy a ser su profesor este módulo en micro y macroeconomía aplicada a la administración. La idea de este módulo es tratar de sintetizar toda la información correspondiente a la micro y a la macroeconomía. Si bien se puede dividir en dos conceptos o en dos partes, la que es muy técnica o la otra parte que es netamente la aplicada, lo que vamos a hacer desde el instituto, que ha sido aprobado, es una compilación de lo que ustedes necesitan, ¿no es cierto?, para poder aprobar el curso. Vamos ya a comenzar. Ya son 6:05. ¿Cómo vamos a trabajar este parcial? La idea del instituto es que se pueda trabajar, como ustedes saben, en tres notas correspondiente al profesor, que sería un deber, un trabajo grupal y un proyecto investigador. Adicional a esto, para cada una de estas actividades, ustedes van a tener toda la información necesaria, van a contar con todas las herramientas, tanto en las presentaciones que les voy a pasar, como en las presentaciones que ustedes van a tener dentro del aula. Ustedes también tienen libros para poder revisarlos. Ha habido unas preguntas que estaban dentro de la plataforma que van a servir de guía para cada uno de ustedes. Ya no están las preguntas porque eran preguntas antiguas, pero de cierta manera les puede servir para estudiar. Con esto damos inicio. Vamos a comenzar desde la parte más básica de lo que es la economía y cómo es la relación de esta con otras ciencias. Podemos ver que la economía básicamente, inicialmente y principalmente, está compuesta de dos grandes ramas que pueden ser la filosofía y la teología. Hablando de la filosofía, hablamos de una psicología, y hablando de la teología, hablamos de unas premisas y una ética como tal. Al hablar de premisas, vemos que se tienen argumentos anteriores, y al hablar de ética, podemos ver que tienen atributos netos que deben cumplirse dentro de la materia o de la ciencia. Hablando de psicología, ¿por qué psicología? Porque cada elemento económico, ¿no es cierto?, responde a la interpretación de un ser humano, o cada ley o cada tendencia económica responde a la psicología de un mercado como tal, tanto externo como interno. Con esto, la economía también se relaciona con la sociología, que es el funcionamiento de la sociedad como tal. Pues por eso nosotros podemos ver a lo largo de toda la Tierra que tenemos distintos tipos, ¿no es cierto?, de economías, y esos distintos tipos de economías en la mayoría de los casos responden a una psicología identificada, esencial y única para cada sociedad. Porque es una ciencia política, porque en sí la economía se puede determinar cómo es el funcionamiento del Estado como tal. Si es un Estado económicamente fuerte, si es un Estado económicamente débil, o si es un Estado que su economía está siendo cíclica, dependiendo en algunos aspectos. También tiene la relación con la parte del derecho, ¿no es cierto? Porque ahí existe una regulación de las instituciones. Como es en el caso ecuatoriano, como es la economía del Ecuador, ¿no es cierto? La economía del Ecuador tiene una sociedad de derecho, ¿no es cierto?, que está normada por la Superintendencia de Bancos y compañías. Asimismo, no de la misma manera o no tan fuertemente, esta economía está interrelacionada con la geografía, la demografía, historia, matemática y estadística. Cada una de estas ciencias aporta de cierta manera con un aspecto o un atributo a lo que es la economía como tal. Geografía, como habíamos hablado, países económicamente fuertes o regiones económicamente débiles. Demográfica, ¿no es cierto? Por cada número de habitantes, el PIB interno bruto es de tanto. Historia, siempre tenemos economías fuertes, hablando pues puede ser la economía americana, puede ser la economía de Nueva Zelanda, de Dinamarca, de Noruega. Historia,
La historia de la economía, la economía está relacionada directamente con la historia desde los imperios y desde las antiguas civilizaciones, con economías fuertes que podían costear altos rubros en armamento militar. Con la matemática, hablando de una econometría, hablando del PIB, hablando de flujos económicos, ¿no es cierto?, de TIR, de BAN, y la estadística netamente aplicado a los modelos macroeconómicos de una economía mixta, una economía local, una economía privada, regional. Con esto, ¿cuál es el concepto de la economía como ciencia? La ciencia económica va a ser una ciencia siempre empírica. Adhiere a la doctrina filosófica que afirma que el saber es el resultado de la observación directa, original. Por lo tanto, esta rechaza cualquier otra forma de indagación como un método válido para adquirir conocimientos. ¿Cómo podemos analizar esto a través de un ejemplo? Es la apelación al sentido común y a la fe, y la apelación a la autoridad. Cada una de estas, ¿no es cierto?, que nos dice que el saber del resultado de una observación directa puede ser original, y estas rechazan a cualquier otra forma de indagación que vamos a tener. Mi sentido común a la fe puede rechazar, si es que yo tengo la doctrina muy fuerte, puede rechazar a mi sentido común de la validez de lo que me dice la autoridad. Entonces, son dos tipos de sentidos común. Este es el concepto como tal de ciencia. Al hablar de ciencia, nosotros siempre vamos a estar interrelacionados o vamos a estar atados al método científico. ¿Qué es nuestro método científico? Este utiliza la experimentación, o sea que va a ser la manipulación y el control de las variables relacionadas con la hipótesis y el problema estudiado. Siempre va a haber una interrelación o una relación directa, una dirección directamente proporcional, en la cual yo voy a tener por un lado la hipótesis y el problema estudiado. Cada una de estas va a tener variables que van a estar relacionadas en un todo, ¿no es cierto?, en estos dos aspectos. Algo que es importante es que las ciencias pueden clasificarse en dos grandes grupos. Van a haber ciencias formales que se ocupan de las relaciones entre proposiciones, pero nunca de su verificación empírica como tal. Ejemplo, la lógica matemática, que ya hemos visto anteriormente. Una ciencia empírica, ¿cómo podemos explicarla? ¿O cuándo es una ciencia empírica? Cuando me trata de decir algo sobre un mundo existente. Algo empírico es cuando ya existe algo para explicar y precedir acontecimientos, para después dominarlos. Confrontan sus hipótesis con la experiencia, en la medida en la que los acontecimientos de las mismas explican o predicen o se pueden observar. Esta adaptación o una negación de cualquier teoría propuesta se basa en la observación. Únicamente una ciencia empírica, ¿no es cierto?, trata de mencionarme algo específico, explicarme de esa misma manera este acontecimiento, ¿no es cierto? Y la única manera en la que yo puedo canalizar o verificar esto va a ser en la observación, ¿no es cierto? Si me dicen que el sol es azul, ¿no es cierto?, y todo el mundo piensa que es el sol azul, únicamente la manera en que yo voy a cuestionar esta hipótesis es en base a la observación, el análisis. Estas ciencias empíricas, a su vez, se pueden dividir en tres grupos. Las primeras son las ciencias de la naturaleza inanimada, ejemplo, la física, la ciencia de la naturaleza animada, como es la biología, y las ciencias del hombre o ciencias sociales. Ejemplo claro y el que más utilizamos, la sociología económica o la economía. A su vez, las ciencias empíricas pueden ser experimentales o no experimentales. Depende. Cada uno de estos atributos llegan a una conversión, ¿no es cierto?, en la cual, si yo tengo una ciencia de la naturaleza animada o inanimada, puedo mezclarla con una ciencia social, que ya es la sociología o la económica, y en la cual yo voy a tener un resultado. Puedo mezclar la sociología con la física. Puedo mezclar la sociología con la biología, o la economía con la física o la biología. Estas ciencias empíricas pueden ser de cierta manera experimentales o no experimentales. ¿Qué significa el tema experimental? Se utilizan experimentos de laboratorios para generar observaciones que servirán para identificar una teoría.
Netamente, la parte experimental es como hablar de un experimento, está basado en reglas, normativa, ¿no es cierto? Pasos a generar, como ejemplo puede ser la física y la química, que ya sirven patrones específicos para un componente químico o la física que responde a una fórmula predeterminada. Los experimentos pueden repetirse tantas veces como sea necesario y las condiciones experimentales pueden ser controladas por el investigador. ¿Cuándo van a ser no experimentales? Cuando las variables implicadas en el problema no pueden ser controladas o manipuladas por el investigador. ¿Cuándo no es experimental? Cuando es experimental, el investigador puede observar y tomar parte. Cuando no es experimental, no puede ser controlado por el investigador. Esto recurre a la formulación de experimentos mentales o intelectuales. Tal es el caso de que todas las ciencias sociales, incluida la economía. Recuerden, no puedo ser parte de este control o manipular este tipo de sistema, pero yo sí puedo recurrir a experimentos mentales o intelectuales, cosas que hayan pasado anteriormente, que me puedan dar un resultado un poco acertado de lo que ya ha pasado anteriormente. Todo en base a un experimento intelectual o social. Pero, ¿qué es esto? Esto me va a implicar una toma del problema del mundo real y abstenerlo al modelo. Luego de esto, vamos a resolver el modelo y la solución hallada se aplica en la situación del mundo real. Entonces, ¿cómo es esto? En la parte del experimento como tal, yo no puedo tomar parte, pero yo puedo hacer uso de otras ciencias, ¿no es cierto? Y puedo acudir a un modelo que ya exista y en base a ese modelo, ¿no es cierto? Yo puedo tomar de base para buscar una solución específica. Por ende, la economía es una ciencia empírica, no experimental, social y, como veremos luego, va a ser positiva. Entonces, con todo lo que hemos visto, si bien es un texto un poco lírico, pero el resultado de todo lo que hemos visto en estas pequeñas diapositivas es que la economía siempre va a ser una ciencia empírica. Va a ser no experimental. ¿Por qué? Porque yo puedo usar de otros modelos ya existentes para una toma de decisiones y, como vamos a ver, es social, obviamente porque está interactuando siempre con el individuo de manera directa o indirecta, y positiva, que es lo que ya vamos a ver a continuación. Como habíamos hablado, la relación de la economía con las otras ciencias se puede basar en que nosotros, antes de comenzar a señalar la relación de la economía con las otras ciencias, debemos tomar en cuenta primero que es ciencia económica. Ya hemos visto cómo son la parte de la empírica, de lo experimental, de lo no experimental, ya que esta nos va a poder abrir el camino para entender las otras ciencias. ¿Qué es una ciencia económica? Un concepto básico que vamos a utilizar en los trabajos de grupo y en los exámenes finales. Esta se puede definir básicamente de dos formas, en función de la escasez o en función del bienestar material. ¿No es cierto? Una ciencia económica puede explicar desde la escasez o desde el bienestar material. Un ejemplo claro de la primera definición es el de Lord Robbins, que nos dice que la ciencia económica es la ciencia que estudia el comportamiento humano como una relación entre fines y medios escasos que poseen unos usos alternativos. Recuerda, la ciencia económica es la ciencia que siempre va a estudiar el comportamiento humano como una relación entre fines y medios escasos que van a poseer usos alternativos. En cada uno de estos aspectos, ¿no es cierto? Yo voy a tener una sociedad, por un lado, voy a tener el comportamiento de esa sociedad y por otro lado, el lado de la solución, yo voy a obtener usos alternativos de cada uno de estos atributos. Cuando yo uno todo esto, básicamente es una ciencia que estudia el comportamiento humano con la interrelación. Otro ejemplo que podemos ver, un ejemplo de la segunda, que es bienestar material, nos dice, la ciencia económica
examina aquella parte de la acción social e individual que está más estrechamente ligada al logro y empleo de los requisitos materiales del bienestar. Recuerden, en la primera yo hablaba del comportamiento humano, ¿no es cierto? Y en la segunda, del bienestar material, yo hablo que la ciencia económica examina la parte de la acción social, ¿no es cierto? E individual, por un lado, pero en el centro que habíamos visto antes, ¿no es cierto? ¿Cómo está ligado esto al logro y empleo, requisitos de todos los materiales para el bienestar? Entonces, por un lado, yo ya tengo afuera al individuo e internamente yo ya tengo toda la parte material, logros, empleos, metas, lo que sea, toda la parte material en el medio, todo lo que me da bienestar. Entonces, lo uno me está diciendo que examina en total el comportamiento humano y en la segunda es la acción social de este lado con este lado. La ciencia económica es algo valiosa. Primero porque constituye un cierto número de leyes económicas. En segundo lugar, debido a que se ha desarrollado unos conceptos que hacen posible las clasificaciones de los hechos económicos y ayudan al análisis de la política económica, eliminando las vaguedades y los non securus resultantes del uso ordinario. ¿Qué quiere decir esto? Mi ciencia económica, ¿no es cierto?, por un lado, va a tener cierto número de leyes económicas, acuerdos, decretos, como lo tenemos aquí en el país, ¿no es cierto? Segundo, tiene conceptos básicos que hace posibles las clasificaciones de los hechos económicos. ¿Cómo es un ejemplo de una clasificación? La gente que está económicamente activa, la gente que tiene empleo, la que tiene subempleo. Aquí nos habla esta parte de los conceptos que hacen posibles las clasificaciones. Esto ayuda al análisis de una política económica como tal, pero va a eliminar aspectos que no están considerados o que no están directamente interrelacionados con mi ciencia económica, pero son resultados que todos los días nosotros vamos a tener. Tercero, también se puede inculcar un juicio y una sabiduría práctica, al igual que los estudios literarios o otros estudios no científicos. ¿Por qué nos dice esto? El momento en que yo hago una ciencia que va a ser la económica y yo trato de interrelacionar con el comportamiento que tiene el ser humano como tal, ¿no es cierto? Genero una costumbre o como dice el autor, una sabiduría práctica, igual que sería una tendencia a un libro. Entonces yo empiezo a hacer, puede ser una economía pequeña, una economía de escala, yo puedo hacer o la economía individual que genera una economía de ahorro, una economía de escasez, ¿no es cierto? Pero todo parte de cómo el juicio de la persona va a aplicar en esa economía. Por lo tanto, en su forma más sencilla, la economía se encuentra en el lugar de confluencia del mundo físico y el mundo social, entre la tecnología y la psicología. Siempre nuestra economía puede estar en el medio y yo tengo el mundo físico, ¿no es cierto? Bien material, carros, casas, joyas, bienes raíces. Y por otro lado, la economía y yo tengo el mundo físico, mundo real, ¿no es cierto? Personas de alta, media y baja, tal vez, adquisición económica. ¿Qué principios económicos vienen determinados e influenciados y a su vez determinan e influencian muchas ramas del conocimiento de las ciencias físicas y sociales? Los principales van a ser la tecnología, las ciencias físicas y naturales, la geografía, la geología, física, mecánica, biología, química, etc. ¿Por qué está interrelacionado con todas estas? Porque realmente la economía va de la mano con cada uno. Si hablamos más criollamente, el poder adquisitivo que yo tenga con $10 me puede servir para adquirir tecnología, ¿no es cierto?, que está dentro de una ciencia física. Una ciencia natural puede ser algo que no sea netamente procesado en un lugar geográfico, ¿no es cierto?, en una mecánica específica o a través de una ley o un acuerdo, que puede ser una factura. Entonces, ya vamos relacionando cada uno de los aspectos
con cada uno de los atributos que tiene la economía como tal. Cuando yo hablo de tecnología, vamos a relacionar siempre al hombre con su medio físico. Si es que es una persona que dentro de su medio, como nosotros que estamos estudiando a través del Noodle, ¿no es cierto? Nos va a analizar cómo es el poder adquisitivo tal vez de esa persona o de ese medio físico para llegar a la economía, ¿no es cierto? Nuestro medio físico, nuestro medio económico para estudiar, esta vez por el tema de la pandemia, es a través del Noodle, ¿no es cierto? Porque sí se puede acceder al servicio y pagar el servicio nos da una retribución por parte del instituto que es la plataforma virtual como tal. Tanto el mundo como en las modificaciones llevadas a cabo por los científicos. La explotación de los inventos en los 2 últimos siglos ha transformado las relaciones económicas, ¿no es cierto? ¿Por qué? Acuérdense, antiguamente la relación económica era tal vez de 1 a 1 o de 1 a 2. Era una relación tal vez directa, porque yo contaba directamente con mi cliente. Ahora tenemos el e-commerce, para los que conocen, en el cual yo netamente compro a través de la computadora. Es un marketing digital y la economía se hace digital. Me hacen el marketing digital, yo compro digitalmente y me hacen el cobro digital. No estoy yendo a una tienda física, no estoy hablando con el vendedor y no estoy dando moneda de cambio, ¿no es cierto? Directo, todo es electrónico. La característica clave de una decisión económica reside en que implica una elección sobre la base de la comparación del coste y del beneficio, ¿no es cierto? Una decisión económica, si es que tengo $10 y yo tengo que escoger entre comprar $10 en víveres para sobrevivir una semana o yo con esos $10 por necesidad de bienestar social quiero ir a gastarme tal vez una sola comida para un solo día. Entonces es una relación de costo-beneficio. La una me puede dar satisfacción, ¿no es cierto?, por este momento del día y la otra me va a generar un beneficio, tal vez esa elección me va a generar un beneficio de toda la semana, porque voy a tener víveres para toda la semana. Aunque los criterios económicos normalmente predominan sobre los criterios técnicos, corrientemente toman un lugar secundario frente a otros criterios. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo un costo-beneficio como tal, el costo-beneficio de ocupar $10 en la compra de víveres para toda la semana o el costo-beneficio que va a tener únicamente gastar los mismos $10 en una sola comida, en un solo día, dentro de las 3 comidas que yo voy a tener. Entonces, van a existir criterios técnicos en los cuales hacen que la economía pueda tener una aplicación directa como tal y algunos van a estar en un puesto secundario frente a los criterios. Si es que yo soy la persona que quiere el costo-beneficio de los $10, es preferible tener víveres para toda la semana, anula totalmente el criterio específico tal vez de otra persona en la cual no le interesa tener toda la semana víveres, únicamente le interesa adquirir la comida para ese día que le va a costar el mismo valor que fuera para una semana. Ese momento, esa decisión económica del individuo tiene un costo-beneficio y hace que los otros criterios queden desplazados ante la realidad. Con el derecho, toda actividad económica, ¿no es cierto?, funciona dentro de las condiciones imprevistas por el hombre. La más importante de estas condiciones es la ley que gobierna la propiedad. La economía, si bien es un acto transaccional, pero está sujeta bajo un paraguas normativo, que en nuestro caso como país puede partir desde la Constitución, ¿no es cierto? Y va bajando dentro de nuestra pirámide de jerarquización a leyes y reglamentos que la gobiernan. En nuestro caso son las leyes económicas, son la Ley Económica Nacional. Si hablamos de institución, puede ser la Superintendencia de Compañías
y seguros, ¿no es cierto? Puede ser el Ministerio de Finanzas, puede ser el Banco Central o la Junta Monetaria Nacional. En un país democrático, la mayor parte de la propiedad es privada. En un sistema de mercados competitivos y la iniciativa privada es la base de la estructura. Nosotros somos un país democrático, la mayor propiedad es privada, por ende yo tengo un órgano de control que va regulando esta economía a través de un sistema de mercados. Van a ser mercados competitivos o no competitivos, pero siempre la iniciativa privada va a ser la base de esta estructura. ¿Por qué es esto? Si yo soy un estado que brinda servicio, desde la agricultura puedo dar insumos, fertilizantes, semillas, riego, ¿no es cierto? Y el agricultor va a tener 3, 4 toneladas del rubro específico que puede ser pitahaya, pero si es que la privada no tiene la iniciativa de eso exportar, ¿no es cierto? La economía, este sistema no va funcionando. El Estado puede tomar el rol de la privada, pero no va a ser en la misma dimensión o magnitud de esta. Por eso en la parte de derecho todo está normado para que se puedan hacer alianzas público-privadas o desde la parte pública o parte privada. La ley que gobierna la formación y conducta de las empresas es la segunda. La de los contratos es la tercera. La organización industrial ha mantenido sus mercados en una situación más competitiva de lo que hubiera sido en su ausencia. Hoy en día, ¿no es cierto?, en los mercados existe un cambio de actitud respecto a la economía. Esto da lugar a una nueva legislación antimonopolio. Recuerden, antiguamente únicamente yo tenía un mayorista para un tema específico, ahora tengo muchos intermediarios, tengo la opción de la parte del mercado de la economía digital, por ende ya no se hace un solo monopolio, en el cual tal vez antes nosotros, pongamos un ejemplo, únicamente la gente compraba en Supermaxi. A partir de eso era un monopolio. Ahora existe Santa María, Coral, mi comisariato y existe el Jumbo, existen otras economías, otros proveedores, otra oferta dentro del mercado para satisfacer la misma demanda. La parte psicológica siempre va a estar alineada a la forma en la que el individuo va a reaccionar a las acciones o condiciones cambiantes. ¿Qué dificultades y oportunidades van a afectar las decisiones económicas? El ejemplo que habíamos puesto de la persona que tiene $10 y puede comer una semana con víveres o puede gastarse todo en una sola comida. Ese es el momento de la psicología del individuo, cómo va a reaccionar a esa condición que se presenta en ese momento. Esa decisión va a afectar su parte económica, pero siempre, en teoría, como dice la academia, el ser humano o el individuo social actúa impulsivamente contra sus propios intereses o con un espíritu público, quizás igualmente opuesto a los propios intereses personales. Esta es la parte de la psicología en la cual puede hacer una diferenciación de la economía entre países. Si bien cada individuo se puede manejar de manera individual, pero el Estado es el regulador de esta economía. Puede ser un Estado que mantenga muchos subsidios, por ende, esa psicología del individuo, del individuo social va a causar una decisión económica. Si yo no trabajo, pero tengo subsidios. ¿Qué es lo diferente? Cuando yo pienso como país, ¿no es cierto? Yo sé que los subsidios pueden ser canalizados, pero en la otra parte puede generar más economía. Eso es dejar un poco los intereses de un lado y pensar en común. El hombre actúa para satisfacer siempre ciertos objetivos, con preferencia a otros, es decir, que poseen una escala de preferencias que gobiernan sus elecciones. Cada individuo socialmente activo tiene su escala de preferencias en las cuales puede todos los días comer afuera, todos los días cocinar, ¿no es cierto? Esa es una decisión que va a basarse en una escala de preferencias, un hecho psicológico de cada individuo. Un individuo que prefiere dar trabajo a otros que realizarlo el mismo trabajo él mismo. Con esto, el análisis económico
Hace uso de modelos en los que se supone que los hombres compran en el mercado más barato y venden en el mercado más caro. Suponer que los hombres son altruistas y racionales está todavía más lejos de la verdad, que suponen que son egoístas racionales. Siempre las necesidades del ser humano nunca van a estar satisfechas porque el ser humano es un individuo que siempre busca satisfacer más necesidades. Cuando hablo de la articulación con la lógica como tal, la economía sigue los métodos lógicos y de razonamiento que se emplean en todas las ciencias empíricas, es decir, aquellos basados en la experimentación. La lógica económica de una persona que no sabe nada de economía siempre va a ser o va a denotar o se va a impulsar hacia la experimentación. Tal vez el ser humano que puede comprar para toda la semana, ¿no es cierto?, los víveres, en base a la experimentación, puede que un solo día escoja gastarse lo de toda la semana. La proposición particular describe la causa de la ocurrencia y de la predicción específica o deducción describe al efecto. Todas las ciencias empíricas son así sistemas de hipótesis de lo que es posible obtener de una visión del mundo mediante una deducción pura. Por ende, en conclusión, la economía intenta establecer proporciones que sean universalmente aplicables y que sean capaces de explicar la realidad y susceptibles de verificación. Las construcciones teóricas del economista son necesariamente modelos. Las construcciones teóricas del economista son necesariamente modelos. Yo como economista puedo plantear una hipótesis en la cual, desde mi punto de vista, puede ser abstracta para el mundo real, pero desde mi parte de experimentación y mi lógica, puede ser una teoría económica que sí va a servir. Las conclusiones que obtiene se van a derivar por completo de las definiciones y supuestos artificiales de cuál ésta partió. Una decisión económica, debemos recordar, siempre va a partir de un supuesto a lo que yo quiero alcanzar y de una realidad donde yo estoy en este momento. Reside totalmente en la luz, ¿no es cierto?, que pueda aportar acerca de los problemas prácticos del mundo. Fijan unos límites superiores a lo que el hombre puede lograr con el fondo del conocimiento que tiene a su disposición. ¿Qué nos dice esto en conclusión? ¿No es cierto? Que dentro de la decisión que toma ese individuo va a tener un resultado, una consecuencia, ¿no es cierto? Pero parte de la experiencia que ya existe actual. La economía es así. Todo teoría económica, todo modelo económico parte de la intervención de alguien más que ya lo aplicó, para bien o para mal, dependiendo de la realidad, ¿no es cierto?, o la situación de ese grupo social o de esa institución o de ese gobierno. Cuando yo hablaba de la matemática con la estadística, la economía se interesa por las cantidades o mejor por sus cambios en el margen. Margen de contribución, margen de ganancia, ¿no es cierto?, porcentaje de desempeño. El lenguaje y las técnicas de la matemática avanzada son de gran utilidad para el razonamiento deductivo, aunque su empleo en la economía puede obligar a algún economista a sacrificar la claridad en aras de la elegancia, es ir demasiado lejos al hacer suposiciones, aunque ciertas sobre el papel son irrelevantes a fines prácticos. Básicamente nos puede decir esto, que técnicas avanzadas de economía, al hablar de economía estoy metiendo a la matemática y a la estadística, ¿no es cierto?, ayudan al razonamiento deductivo, pero pueden obligar al individuo como tal a tomar otros caminos, ¿no es cierto?, para ver que esa teoría sí se pueda cumplir. La estadística es utilizada cada vez en mayor grado por los economistas. ¿Por qué? Porque como los tiempos son acelerados o son cortos, en base a los modelos estadísticos, yo puedo ver si es que esa economía, ¿no es cierto?, me va a dar un resultado como tal.
un segundito, por favor. Entonces, ¿por qué es más utilizada cada vez por mayor número de economistas? Porque siempre esta va a representar para él un sustituto de los experimentos controlados que no puede llevar a cabo debido a la imposibilidad de aislar los fenómenos sociales. Entonces, ¿qué hace el economista o la persona que está dentro del modelo económico? Siempre va a utilizar modelos estadísticos para, a base de un modelo experimentado, aplicar y ver si es que esa teoría se puede cumplir o no se puede cumplir. Estas categorías no solo afectan al empleo y a la demanda, sino también pueden influenciarse entre sí. Recuerden que cada decisión económica que se ha tomado en nuestro ejemplo puede ser en el país, ¿no es cierto? Van a afectar directamente al individuo social, a la economía, a la oferta y a la demanda. Pero hay decisiones económicas o leyes o aplicaciones que se pueden influenciar entre sí. ¿Cuál es un claro ejemplo? Cuando en su momento se bajaba el IVA. Es una medida económica, no es una política económica, es una medida económica en la cual se decide bajar el IVA, pero de cierta manera yo tengo mayor consumo por parte de la gente. Entonces se van influenciando entre sí las dos partes. Al hablar de política, sociología y ética, que son unas ciencias un poco más abstractas, con la política, que es una ciencia que estudia las relaciones entre los ciudadanos y el Estado, mi sociología es la ciencia que estudia los grupos de la sociedad humana, y la ética, que es una ciencia de la naturaleza moral, de carácter y comportamiento humano. La economía, políticamente hablando, va a afectar a todos los individuos del país o solo un grupo. Hablando de la sociología, estoy directamente interrelacionado con la sociedad humana, con el grupo humano, con el ente social, con ese individuo de la sociedad, con la ética, obviamente, porque puede ser una decisión económica que tenga ética beneficiando a todos, o que sea antiética, en la cual únicamente yo voy a beneficiar a una parte de la sociedad. La economía es una ciencia behaviorista, o sea que tiene que ver netamente con el comportamiento y no una ciencia normativa. La ciencia de la economía, ¿no es cierto?, reside en la explicación del fenómeno de valor como tal. Esto corresponde a la sociología y a la política. Pero, en conclusión, como ustedes pueden ver, que estos juicios de valor se ocupan únicamente por las causas y repercusiones sobre el empleo y el subempleo. Siempre toda decisión económica, toda aplicación o aplicatividad que yo voy a tener dentro de la economía va a estar ligado a la oferta, a la demanda, al empleo, al subempleo o al desempleo. Cuando yo hablaba de historia, básicamente la economía como estudio de la humanidad en el aspecto de la vida comercial tiene su contrapartida en la historia económica, que describe el desarrollo de la agricultura, de la industria y los transportes. ¿Cómo era antiguamente la economía y la historia? Recuerden que a través de la economía, los señores feudales recolectaban tributos a través de las personas a los cuales de los latifundios, ¿no es cierto? Ahí tenía una parte económica. Otra parte económica tenía a través de los lores, ¿no es cierto?, de los señores feudales, que hacían contribuciones económicas al emperador o al Estado para la adquisición o formación de milicia, ¿no es cierto? Luego pasó a la parte de la industria con la revolución industrial, la revolución de vapor, ¿no es cierto?, relacionados con los transportes o finalmente con la consolidación de la banca. La economía siempre es cíclica, pero en la parte de la historia ha venido de menos a más, comenzando desde la producción agrícola, que fue el primer hecho económico, el trueque, como ustedes recuerdan,
hasta llegar ahora a la banca como tal. La banca ahora toma un papel predominante dentro de la economía nacional, en la cual puede regular la banca la economía, ¿no es cierto?, tanto pública como privada. Este enfoque de los estudios, ¿no es cierto?, de los estudios explica, por ejemplo, los inventos finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. No como un desarrollo técnico, sino sobre sus efectos sobre la oferta y demanda, de los factores de producción que entraron en su fabricación y la oferta, la demanda de bienes y servicios que dieron lugar, ¿no es cierto?, a la conformación de estados o de sociedades económicamente fuertes o netamente economías o estados que siempre están en desarrollo o que son un poco menos fuertes. Entonces, en relación a la programación que tiene el instituto, ¿no es cierto?, nosotros tenemos que dar 45 minutos clase, ¿no es cierto?, y 15 minutos para preguntas y respuestas. Esta unidad, esta primera parte que hemos visto y que vamos a concluir en nuestra próxima clase, es la parte teórica, ¿no es cierto?, que es un poco más densa, un poco más gruesa de digerir, y posterior a esto nosotros vamos a pasar ya a la parte un poco más práctica. Pero la idea, como son principios para la administración, economía, macroeconomía, tienen que tener una concepción integral de cómo es la parte de la economía. Por ende, esta partecita va a ser un poco más teórica, y ahora vamos a ver aspectos básicos, relevantes, que van a servir en la formación de ustedes. Entonces, quiero llegar hasta ahí por el día de hoy. Hemos cumplido conforme a lo que nos dice el sílabus. Quisiera pasar a preguntas y respuestas, por favor, Liliana. Y en el caso de no existir alguna pregunta o respuesta, nosotros ya podríamos continuar mañana. No, no tengo ninguna pregunta. Ya, listo. Entonces, continuaremos en la siguiente clase. Básicamente, si vimos un texto sumamente largo ahorita, porque es así, así mismo es la micro y macroeconomía, haríamos un resumen de máximo 5 minutos de las cosas principales que van a estar en sus trabajos o van a estar en sus pruebas, y pasaría con el resto de la clase. Eso sería todo por hoy. Gracias. Listo, gracias. Hasta luego.